Entonces, Perfecto. Entonces ya hemos hablado de lo que son patrones, signos, eh, un poco de principios básicos de rayos X. Ahora vamos a hablar sobre lo que es patología pleural. Entendamos de que la pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico, ¿no? Que recubre pues los pulmones, mediastino, diafragma y la parte interna de la caja torácica, ¿no? Entonces, la cavidad pleural posee una capa de líquido casi capilar, ¿no? Su volumen normal de líquido pleural contiene en el espacio de 0,1 a 0,2 mililitros por kilogramo por peso. Se produce entre 0,1 a 0,4 mililitros por kilogramo por hora. Se reabsorbe por el sistema linfático. El líquido pleural es un ultrafiltrado de plasma. Entonces, la pleura parietal es la que recubre la parte externa en contacto con la caja torácica y la visceral, los pulmones y el mediastino, ¿no? Entonces, la pleura visceral es la que tiene contacto, pues, como le he dicho, con el mediastino y los pulmones, ¿no? Entonces, la pleura parietal por fuera, existe una irrigación sistémica que es hacia la región periférica y hay un espacio que entre las dos hojas pleurales que debe ser no representado por imágenes, excepto que haya ocupación de ella. Entonces, la linfa de la pleura parietal desemboca en los vasos linfáticos intercostales, paraesternales y mediastínicos y frénicos, ¿no? Estos desembocan al conducto linfático derecho y en el conducto torácico izquierdo, respectivamente. Las ramas de los nervios son intercostales y frénicos, están inervadas por los nervios frénicos, pues, ¿no? Las patologías, pleuritis, que es una inflamación de las hojas pleurales, derrame pleural, que es el aumento del líquido en la cavidad pleural, hemotórax, acumulación de sangre en la cavidad pleural, neumotórax, aire en el espacio pleural, y quilotórax, pues los tumores que también pueden ocupar los espacios, ¿no? Los tumores propiamente. En cuanto a la pleuritis, una inflamación de ambas capas de la pleura puede desarrollarse junto con neumonías, infecciones superiores, tuberculosis, después de algún traumatismo torácico, infartos o cáncer tras tracotomía. Las manifestaciones es un dolor pleurítico, es como una puñalada, ¿no? Y se causa pues por el frote de las dos hojas pleurales. Entonces, las manifestaciones o características está relacionada con la respiración, puede reducirse o desvanecerse al contener la respiración, suele ser de un solo lado y su localización irradiado hacia el hombro o abdomen. Y cuando pues hay líquido en esas hojas, pues el dolor disminuye porque ya no hay el frote, ¿no? En imágenes, pues, bueno, los hallazgos, la ocultación, un frote pleural, un ruido de tono bajo, grueso. Y en radiografía vamos a ver, pues, simplemente, pues, una ocupación de sus hojas. Un momentito, chicos.
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, disculpe. Bueno, el derrame pleural, ¿no? El derrame pleural es una acumulación de patología de líquido en el espacio pleural cuando existe un desequilibrio entre la producción y la reabsorción, ya que la cantidad normal de líquido no debe ser mayor de 15 mililitros. Bueno, vamos a ver de que las causas pueden ser múltiples. Entre ellas tenemos de tipo neoplásico, como el mesotelioma, los carcinomas, sarcoma, mieloma o procesos linfoproliferativos, y de causas infecciosas como la tuberculosis, parasitosis, micosis, neumonía, septicemias, los virus, ¿no? Incluidos los hepáticos. En cuanto al desbalance de la presión hidrostática, tenemos pues la insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonares, atelectasias, y desbalance de la presión oncótica tenemos la hipoalbuminemia, cirrosis, falla hepática e insuficiencia renal. Ellas dos nos van a dar pues el derrame tipo trasudado. Y de las otras, del aumento de la permeabilidad capilar, como la neumonía, síndrome de estrés respiratorio, pancreatitis, peritonitis, neoplasias, también tromboembolismo pulmonares, de causa traumática, los hemotórax, iatrogénicas y otras, pues todos ellos nos van a dar de tipo empiema. En cuanto a la fisiopatología, el exudado por aumento de la producción de líquido pleural y el trasudado por disminución de la absorción del líquido pleural. Las causas más frecuentes de exudado son las neoplásicas, infecciosas, embolia pulmonar, enfermedades gastrointestinales, enfermedades del colágeno, enfermedades pleurales inducidas por fármacos, hemotórax, quilotórax y otros. En cuanto a los trasudados, insuficiencia cardíaca, cirrosis, embolia pulmonar, síndrome nefrótico, diálisis peritoneal, la urinotórax. Consecuencia de derrame pleural, tenemos la hipoxemia, hipercapnia, el shunt,
el shock obstructivo y la hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cómo lo vamos a apreciar? Cuando es leve, pues vamos a apreciarlo como un velamiento del fondo del saco costodiafragmático o costofrénico. Cuando es moderado, pues la mitad del campo pulmonar va a estar ocupado. Y masivo o extenso, un velamiento del campo pulmonar total. Como vemos acá en esta radiografía, vamos a ver pues de que existe un velamiento total del pulmón del hemitórax, ¿no? Derecho. ¿Qué es lo que está condicionando este velamiento? Un desplazamiento de la tráquea hacia el otro lado. Entonces, está condicionando pues un efecto de masa en ese campo pulmonar, ¿no? Acá tenemos también otro tipo, miren, está ocupando la mitad del campo pulmonar. Estamos viendo acá que existe un velamiento, pero con el signo pues de Damasio, ¿no? Y que está relacionado a esta obturación de los 2/3 inferiores, ¿no? Igualmente en este campo pulmonar de la base izquierda también tenemos el signo de Damasio y la obturación. Como ven, hablábamos alguna vez del signo de la silueta. En este caso, lo que nos está condicionando es que son las mismas densidades que nos está ocupando y nos borra la silueta cardíaca, ¿no? No nos deja representar bien. Pues si está ocupando parte del pulmón y no deja expandirse, nos va a dar manifestaciones clínicas, la disnea, tos y dolor, ¿no? En cuanto a la valoración radiográfica, la obliteración del ángulo costodiafragmático por radiografía se define cuando vemos en una radiografía posterior anterior, ¿no? Una ocupación pues de 200 mililitros, ¿no? Cuando es lateral, y cuando es posterior anterior 500 mililitros. Cuando es de cúbito lateral se detectan líquidos menores de 200 mililitros. ¿A qué nos referimos con decúbito lateral? Pues ya les expliqué las incidencias. En una radiografía es posterior anterior, antero posterior, lateral derecho, lateral izquierdo, oblicuo derecho, oblicuo izquierdo. La posición hiperlordótica, que consiste en que la caja torácica en la región dorsal esté bien pegada al chasis y los pies hacia adelante, ¿no? Manteniendo una curvatura donde el haz de rayos X va a incidir mejor sobre los ápices, y es para visualizar o definir bien los procesos de tuberculosis. Otra incidencia es acostar al paciente de lado, de costado, y el haz de rayos X incida pues de forma lateral. Entonces, esa es la mejor valoración porque vamos a apreciarlo cuando los volúmenes son menores de 200. Entonces, la distancia entre la cámara gástrica y la cúpula del hemitórax izquierda es mayor de 2 centímetros, ¿no? Cuando hay derrame subpulmonar. Y el líquido se acumula primero en el seno costodiafragmático posterior, con un volumen de 150 mililitros aproximadamente, que la lateral sí se va a apreciar entre 200 a 300 mililitros. Esta es la curvatura de Damasio, ¿no? Acá tenemos signo de la silueta cardíaca, también tenemos una obturación de la base del hemitórax derecho y una curvatura de Damasio, ¿no? En cuanto a los derrames, son retenidos, este derrame tabicado son retenidos en un sector del tórax, son ovoides o fusiformes, forman un ángulo obtuso con la pared del tórax y crecen hacia adentro comprimiendo el pulmón. Esta es una colección en el espacio pleural, pero así es redondo, como ven, ¿no? Un derrame tabicado. ¿Ven? Un derrame intercisural, esta es la cisura mayor, y estamos viendo que tenemos una imagen ovoide, fusiforme, homogéneo, pero está justamente
en este espacio, ¿no? Porque la cisura mayor deberíamos pues ver continua pero estamos apreciando pues esta imagen acá, que en la radiografía posterior anterior la veríamos en esta imagen que está superpuesta pues con la silueta cardíaca. Los derrames subpulmonares, ¿no? Que es la obliteración. Me peleé con un amigo y creo que le hice daño. Nada, le di un par de golpes. La obliteración de los ángulos prosofrénicos y cardíacos, aplanamiento y desplazamiento de la cúpula diafragmática, imagen de falso diafragma, la distancia entre el punto más alto de la burbuja gástrica y la cúpula en mi tórax izquierdo es mayor a 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, miren cómo se ve en esta radiografía ¿no? En decúbito lateral, cómo este líquido que podría reflejarnos, pues, que es un hemidiafragma elevado, lo hacemos la incidencia lateral en decúbito y vemos de que todo ese volumen que puede ser, aparenta ser hígado, ¿no? Se esparce sobre el espacio. Entonces confirma de que esto no es un espacio, pues, subdiafragmático, sino nos está dando, pues, esta imagen engañosa, ¿no? Un derrame pleural masivo, como ven acá en el hemitórax derecho, no se representa para nada el pulmón, ¿no? Está totalmente colapsado. Y hay un poco de derrame pleural también en este lado izquierdo, ¿no? Como se representa en este gráfico, ¿no? El signo del menisco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Los signos del menisco, estamos hablando de la misma curva de Damasio, ¿ya? O sea, es una obturación del seno con una elevación, ¿no? Como una convexidad, una concavidad que se crea. Miren acá, tenemos un hemitórax izquierdo parcialmente velado, ¿no? Se deja representar acá parte del parénquima pulmonar, pero con una imagen superpuesta, ¿no? Acá tenemos pues el paciente que ya les he enseñado, que está con un compromiso bastante marcado del derrame pleural. Lo hacemos en una posición de cúbito lateral y vemos pues que hay un parte del pulmón que no hay compromiso, ¿no? Tenemos más imágenes. Vamos a ver de que hay otro estudio, no solamente la radiografía, es la ecografía de tórax, que en realidad es un estudio de bajo costo, es inocuo, no tiene radiación ionizante, entonces es menos dañino en realidad que la radiografía. Y va a orientarnos a la naturaleza, ¿no? Como la homogeneidad, si hay loculaciones o tabiques. También nos sirve, pues, si nosotros tenemos intención de un drenaje para una toracocentesis, ¿no? Es operador dependiente, puesto de que si no existe la práctica ecográfica donde ubicar los puntos para definir los derrames, no, de repente se nos vaya ahí por alto, ¿no? En cuanto a la evaluación parenquimal, no nos ayuda mucho, solamente nos ayuda a ver pues las regiones subdiafragmáticas y el espacio pleural, ¿no? Entonces, la ecografía permite detectar los derrames loculados o cuando hay muy poco volumen, como menores de 10 mililitros, permite localizar el lugar más adecuado para la toracocentesis. Acá tenemos una ecografía, este es un traductor convexo y lo que vamos a ver es una imagen anecogénica. Este es el diafragma del pulmón, pues, donde acá hay una imagen que está reemplazando el pulmón. Y el pulmón, como lo estamos viendo acá, atelectásico, ¿no? O sea, cerrado, está colapsado el parénquima pulmonar en esta región basal. Y como reemplazo, pues está ocupando el líquido. Como todo líquido por ecografía se ve negro.
Entonces acá vemos igualmente el diafragma, el líquido negro y el colapso pulmonar. Ahora, aparte de ver de que lo negro que se ve acá y obviamente ya sabemos de que es líquido, también hay algunas imágenes, pues cuando es muy denso esta imagen con ecos internos, entonces nosotros pensaríamos pues que es un empiema, o si hay algunos septos que separan acá o tabiques, también pensaríamos pues que sería, pues si no es un empiema, sería un hemotórax, como algunas posibilidades diagnósticas. La tomografía es el estudio con una sensibilidad mayor al 100%, ¿no? La ecografía también diría que es al 100%, pero es operador dependiente, depende de quién lo haga, ¿no? Y pues define mejor los planos anatómicos, ¿no? Con una gran información no solamente de la pleura, sino parénquima, mediastino, los tubos de drenaje si alguna vez se hicieron. Y también en cuanto a radiología de intervencionismo, también se utiliza para guiar los drenajes, ¿no? La tomografía ayuda a diferenciar los abscesos pulmonares periféricos, las cavidades irregulares en forma de ángulo agudo en la pleura, del empiema loculado cuando hay cavidad de grosor uniforme en forma de ángulo obtuso en la pared torácica. La desventaja es la necesidad del traslado. Ustedes saben que la tomografía tiene un mayor costo y no hay tomografías tantas como una máquina de rayos X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta es una tomografía cortexial, ventana mediastinal, con estudio contrastado en fase arterial, y lo que estamos viendo, pues, de que por gravedad, ustedes saben de que el líquido va a ir hacia abajo, porque el paciente cuando está acá, en este momento de la toma de la imagen, está acostado, mirando el techo. Es por eso que el líquido se va a ir para abajo, ¿ok? Entonces estamos viendo un líquido hipodenso, homogéneo, y nos está dando pues este colapso pulmonar, ¿no? En esta región del lóbulo inferior izquierdo. Por tomografía, ¿qué es lo que estamos viendo? En una relación, acá tenemos una radiografía que es una imagen loculada, ¿no? Es obtuso, como ya les dije, y por tomografía, ¿qué es lo que llama la atención? Existe exactamente pues la ocupación de un contenido líquido en su interior, pero al estudio contrastado, porque este es un estudio contrastado, vemos un realce, vemos el realce, o sea, capta contraste las pleuras. Entonces estaríamos entonces confirmando de que esta imagen sería un empiema. Igualmente, pues acá estamos viendo pues un engrosamiento que tenemos acá, una radiopacidad en la región basal del pulmón derecho. ¿Y qué es lo que vemos en la tomo? Pues que al estudio contrastado no hay el realce, pero sí vemos un derrame moderado. Esta es una ventana, en estas dos imágenes son ventanas parenquimales en cortes axiales, y lo que estamos definiendo pues es una ocupación, un velamiento posterior de ambos campos, ¿no? Pero como ven, la ventana parenquimal no es la idónea para definir derrame. En cambio, comparen acá en la ventana mediastinal, ahí sí podemos definir mejor. El neumotórax, que es aire en el espacio pleural, despegando las vísceras, ¿no? Hablamos de que también nos condiciona un colapso pulmonar, depende del grado de la variabilidad. Entonces, cuando tenemos las causas primarias, la más frecuente en jóvenes, nunca se olviden, es pregunta de examen, es por rotura de las bulas. Y secundaria, por bulas enfisematosas, EPOC, tuberculosis, neumonía, asma, fibrosis quística y otras. Y de causa traumática, pues una herida abierta, ¿no? Una herida en la pared. Un pulmón, atención, cuando hay un pulmón lacerado, o sea, hubo un arma blanca que penetró y hay daño de los bronquios. Entonces hay ese espacio que se crea entre la pared, la pleura parietal y visceral es totalmente con una comunicación continua, entonces esto se va a colapsar totalmente, ¿no? Y cerrado.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta radiografía acá? Estamos viendo que en el pulmón derecho muestra el parénquima completo, pero en el pulmón izquierdo, miren la limitación de la pleura y el colapso moderado del pulmón izquierdo. El aire es acá. ¿Cómo ustedes se dan cuenta de que este es aire? Porque el parénquima siempre va a tener vasitos sanguíneos, como ven acá. En cambio, acá el aire entra directamente en las de rayos X y se va a ver totalmente ausente de contenido, pues, de tipo vasos sanguíneos, parénquima pulmonar. Es más claro, acá se ve el emitórax en la región periférica, se va a ver con mayor nitidez. Entonces, siempre vean eso. Igualmente en esta radiografía, miren lo que estamos viendo, hay un colapso parcial, y miren cómo el haz de rayos X penetra con facilidad, pues no hay un parénquima. Comparen con este pulmón izquierdo, donde sí hay parénquima pulmonar, ¿no? Acá hay también un neumotórax extenso. La radiolucidez es mayor que un parénquima normal. En esta tomografía, como se ve, miren, el colapso del parénquima pulmonar, un colapso total, ¿no? Entonces, a esto le llamaríamos neumotórax a tensión. Miren acá cómo se ve, es un colapso moderado, donde el parénquima pulmonar se ve engrosado los vasos y aire en reemplazo, ¿no? Acá hay algunas bulas, pues de repente esos fueron los condicionantes, ¿no? Los neumotórax de tensión, como les he dicho, hay una herida penetrante, una comunicación hacia los bronquios y entra aire de una forma muy rápida o una salida del aire del pulmón también muy rápida y esto condiciona pues un colapso inmediato del parénquima pulmonar. Miren acá cómo se ha colapsado total y el reemplazo, la radiolucidez patológica, ¿no? Miren, igualmente, un colapso total. Las manifestaciones clínicas dependen de la cantidad de aire ocupada, en lo negro, ¿no? Entonces, eso es relativo, la manifestación clínica, ¿no? Obviamente, pues si está totalmente colapsado, va a tener más dificultad y mayor dolor, ¿no? El desplazamiento del mediastino, como ven, se ha ido de una forma leve, no es tanto, pero se ha desplazado hacia el lado contralateral. Miren el neumotórax. Usualmente el aire pues lo van a encontrar más en la región superior, ¿no? A diferencia del derrame pleural que lo van a ver más posterior. El aire siempre va a ir más anterior. Ahora, una tomografía, me dicen, doctor, ¿una tomografía puede ir boca abajo el paciente? Claro, en este caso, si el paciente está mirando abajo, el aire se va a ir a su espalda, ¿no? Los hemotórax iatrogénicas, sonda de drenaje, cateterismo central, toracocentesis, biopsias pleurales podrían condicionarnos pues un líquido en el espacio pleural, ¿no? También causas neoplásicas, coagulopatías vasculares, aneurisma, fístulas arteriovenosas. Los síntomas son muy parecidos de imágenes pues que están ocupando el espacio pleural. Entonces, me dicen, doctor, esto parece derrame pleural. Sí, igualmente esto es un derrame pleural, pero lo estamos catalogando como hemotórax porque al estudio pues, de la toracocentesis sabemos de que esto es sangre. Pero por radiografía, por tomografía, podríamos definir que es sangre. Si es un momento agudo del sangrado, lo vamos a ver esta imagen blanca, porque la sangre hemorrágica inmediata se ve blanca, o algunos focos blancos al menos, que ya nos va a hacer sospechar de hemotórax. Pero si ya tiene algunos días, ya se va a ver como líquido normal, ¿ok? Puede estar mezclado neumotórax, hemotórax, claro. Si es una puñalada, puede sangrar el pulmón y a la vez también puede estar produciendo aire también adentro, ¿no? El empiema, colección de pus, ya les he explicado, puede estar localizado o difuso. La diferencia son 4 meses, ¿ya? Bueno, en los estudios de laboratorio eso ya usted ya lo va a saber por otros cursos. La valoración clínica también. El empiema, una obliteración del ángulo ecostodiafragmático cuando hay 200 mililitros en las radiografías laterales o posterior anteriores 500, ¿ya?
Igual, acá vemos pues la ocupación, el nivel hidroaéreo, aire arriba, tenemos acá el líquido abajo, ¿no? ¿Cómo verlo, definirlo? No hay forma de saberlo, solamente podemos saber si hay estas loculaciones que sí son más características en el empiema. Y el fibrotórax, una gruesa capa de tejido fibroso en la pleura, ¿no? Tumores, el más frecuente sería el mesotelioma, que es el cáncer pulmonar, ¿no? Y está relacionado al asbesto, ¿ya? Los benignos son más infrecuentes. Miren esta tomografía en ventana mediastinal sin contraste. Vemos, miren, el marcado engrosamiento irregular de la pleura, todo este engrosamiento. ¿Cómo lo vemos en radiografía? Irregularidades y engrosamientos, ¿no? Lobulaciones. Miren cómo se ve, qué bonito se ve acá en la radiografía. Y por tomo confirmamos eso. Y esto ya más que seguro que es cáncer, ¿no? Entonces, un mesotelioma benigno o fibroso es más focal, ¿no? El maligno es más difuso, ¿no? Acá hay un fibroso extenso, un tumor fibroso extenso que se ve acá en los rayos X, y pues acá obtura todo los 2/3 inferiores del hemitórax izquierdo. Bueno, es lo mismo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase, haya quedado claro. ¿Todo bien? Sí, doctor. Todo bien, doctor. Sí, todo bien, doctor. Doctor, todo bien. Todo bien, doctor. Sí, Está bonito, ¿no? Es una clase interesante, muy dirigida, muy práctica. Bueno, entonces nos vemos mañana para la práctica, ¿ya, chicos? Muchas gracias, doctor. hasta luego.